Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Cosa de Cristianos. Hoy vamos a estar con el devocional número 59 y hoy vamos a hablar de los tóxicos. Tóxicos, ¿a qué nos referimos tóxicos? Bueno, les voy a tirar un par de ejemplos. Por ejemplo, en alimentos. ¿Ustedes sabían que en India hay una fruta llamada lichi que es rojita, así como con pinches, que es muy rica en nutrientes, es muy beneficiosa para la gente? Es más, India es uno de los mayores productores de esta fruta, pero que si se come sin madurar puede ser extremadamente tóxica al punto de dar fiebre, convulsiones, deja epiléptica a la gente después como secuela. Y estas toxinas que no están maduradas, por lo general, a las personas que más afectan son aquellas que están con algún grado de desnutrición, ¿sí? Con bajos niveles de azúcar en sangre. Después también tenemos en la parte de África y Jamaica el aque, ¿sí? Que también es el mismo procedimiento. Que si esta fruta se come sin madurar, es altamente venenosa. Sin embargo, es uno de los alimentos principales del lugar. También los más afectados son los desnutridos por bajos niveles de azúcar en sangre. Y ahora te voy a tirar una que acá en Argentina o en Sudamérica se conoce muchísimo, ¿sí? Sudamérica y parte de Centroamérica también, que es la mandioca, ¿sí? La mandioca acá en Paraguay se conoce como mandioca también. Ya para el lado de Colombia, Venezuela la pueden conocer como yuca. Sí, que es una raíz, es un tubérculo. Según el Banco Mundial de Alimentos, es la tercera fuente de calorías más importante luego del maíz y el arroz. Pero si no es debidamente procesada, es muy, pero muy venenosa porque contiene naturalmente cianuro de hidrógeno. O sea, literal, tiene veneno puro, ¿sí? Súper dañino para la salud. Pero sin embargo, bien procesado, bien preparado, es rica, es muy nutritiva, como decíamos hoy. Y así como estas, podemos encontrar muchas frutas, verduras, podemos encontrar muchas hortalizas que también son muy beneficiosas, pero que si no son preparadas al momento correcto y de la forma correcta, pueden llegar a ser dañinas para la salud. Si ustedes se fijan un poco, ¿no? Lo podemos llegar a comparar con el proceso que pasó Pedro. Pedro, si ustedes se fijan, era una persona, ¿qué se podría llamar tóxica? Ustedes si se recuerdan un poco, ¿no? Lo que fue los comienzos de Pedro, que tenía ese carácter arrebatado, que se solía enojar, pero Jesús vio esas propiedades que tenía él. Vio las propiedades, vio sus capacidades, vio a lo que podía llegar Pedro. Jesús vio mucho más allá de lo que todo el mundo veía, vio las cualidades que había en Pedro y sabía que en su momento correcto y procesado de la manera correcta, Pedro iba a ser muy, pero muy beneficioso para las demás personas. Un ejemplo de esto, ¿se acuerdan cuando Pedro le corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote? ¿Se imaginan si ese mismo Pedro hubiera llegado a la vida de Cornelio? Después de haber visto Cornelio, si se acuerdan, justo ayer lo estuvieron nombrando, era un centurión romano. ¿Se imaginan Pedro del pasado, después de haber visto cómo torturaron y mataron los romanos a Jesús, tener que ir a la casa de uno de ellos? Hubiera sido que la oreja es poco. No le hubiera atinado el guachazo en medio de uno. Hubiera sido bastante dañino para los dos, tanto para Pedro, que si hubiera mandado una, hubiera terminado pecando contra la vida de otra persona, y pobre
el centurión, que también hubiera terminado descuartizado posiblemente por Pedro. Pero desde ese Pedro que cortó la oreja a este Pedro que se presenta con Cornelio, pasaron un montón de procesos, ¿sí? De por sí, la formación de Pedro durante el ministerio de Jesús, en la negación de Pedro hacia Jesús, en el sentimiento de culpa y de vergüenza que tuvo que vivir Pedro también para, después de haberlo negado al maestro, ¿sí? Que fue una bajada de copete impresionante. Sí, yo les animo a que puedan estudiar lo que fue la vida de Pedro, que realmente es sorprendente. Después, la visión que le hace tener Jesús con el tema del manto y los animales que se podían comer y los que no se podían comer. Y por eso es que él fue de beneficio para la vida de las otras personas y las otras personas pudieron ser de beneficio para su vida. Y si esto lo aplicamos a nuestra vida, muchas veces no entendemos por qué son las pruebas, por qué son los procesos, por qué hay gente que está al lado nuestro que no aguantamos y que a veces simplemente queremos eso. Pero esa gente está ahí puesta por Dios también para ayudar en nuestra formación, en nuestro proceso, en nuestra formación de carácter. Es porque, y Dios nos eligió de esta forma en la que somos, es porque Dios pudo ver más allá, ¿sí? Como lo vio con Pedro. Lo que nosotros tenemos que pedir es que Dios nos ayude a dirigir, ¿sí? Nuestra fuerza de personalidad, nuestro carácter y todo para poder emplearlo para Dios, ¿sí? Porque a lo mejor esa forma de ser que vos tenés no es para andar peleando con los demás o ir lastimando a los demás, sino es que Dios la necesita para que tengas ese empuje, esa garra que Él necesita en el ámbito espiritual. Así que yo te aliento de que cuando sientas que hay alguien que te está sacando la paciencia, cuando hay alguien que vos pensás que no va acorde a tus pensamientos, cuando estás pasando por un momento bastante difícil, lo puedes poner en las manos de Dios, agradecer, siempre estar agradecidos con el Señor y sacar la enseñanza buena de toda esa situación. Porque cuando nosotros queremos actuar fuera del momento correcto, sin pasar los procesos a los que Dios nos manda pasar, podemos llegar a terminar lastimando a los demás, ¿sí? Un consejo mal dado, una acción mal ejecutada, ¿sí? Podemos terminar dañando cosas, podemos terminar lastimando personas, ¿sí? Y justamente Dios no nos mandó a eso, ¿sí? Así que bueno, te aliento a eso, a que puedas orar y bendecir a las personas que están a tu alrededor, que puedas orar y bendecir a tus líderes, ¿sí? Que cuando nos cuando nos pegan ese tironcito de oreja es porque el Espíritu Santo les está marcando, porque es para beneficio nuestro, para nuestra formación, y que de todo esto podamos seguir creciendo como hijos de Dios y como personas. Así que hasta acá el devocional de hoy. Espero que te haya sido de mucha bendición. Acordate que si te gustó este video le puedas poner like, que puedas comentar y que te puedas suscribir si no estás suscrito. Te mando un abrazo grande y nos vemos mañana con otro devocional.